Hace mucho tiempo, en un lugar lejano, existió un chico que era muy torpe, muy torpe. Pero cuando digo torpe, en realidad no es que esté exagerando, es que era torpe en verdad. Su nombre era Brunildo. Yo soy Brunildo y la gente dice que soy un chico muy torpe, pero la gente exagera. Ya saben ustedes cómo es la gente todo el tiempo, exagera y exagera. Yo soy el chico más simpático del pueblo y si de repente cometo un error, pues no es que sea torpe, es que, bueno, todo el mundo comete errores. Su padre no estaba tan de acuerdo con su hijo. Su padre estaba convencido de que en efecto su hijo era muy torpe. Pero el padre quería hacer algo para que su hijo espabilara. Alguna idea tenía que ocurrírsele. Un día pensó que si lo mandaba al pueblo cercano a que comprara ovejas, tal vez con esta actividad su hijo espabilaría, se haría más inteligente, más listo y sobre todo el sentir una responsabilidad le ayudaría bastante. Con esta idea en la cabeza empezó a llamarlo. Brunildo, 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 ven aquí ahora mismo. Quiero decirte que mañana muy temprano, después de desayunar, tendrás que irte al pueblo cercano. Ahí vas a comprar ovejas. Yo te voy a dar el dinero suficiente y tendrás que hacer esto perfectamente bien. Te irás temprano, llegarás al pueblo y comprarás las ovejas. ¿Está bien? ¿Entendido, Brunildo? Brunildo entendía perfectamente qué tenía que hacer. Al parecer no había ningún problema. Escuchó muy bien a su padre y con esa idea en la cabeza de lo que tenía que hacer al día siguiente se fue a dormir. Mientras dormía, soñaba que llegaba al pueblo vecino y compraba las ovejas y regresaba a casa sin ningún problema y su padre se sentía orgulloso de él. A la mañana siguiente, en cuanto salió el sol, Brunildo se puso sus ropas, las que usaba para salir a la calle o ir a los pueblos cercanos, y salió con el dinero bien escondido en ellas. Se internó por el bosque y se sentía muy a gusto. Escuchaba a los animales, incluso un arroyo. Pero de repente observó algo que llamaba muchísimo su atención. Se trataba de un hada bellísima, con la cabellera larga, larga, larga y rubia, una piel blanca completamente y unas manos hermosas, unos ojos de color azul. Brunildo se acercó a ella cautivado, prácticamente enamorado, pero algo tenía ella entre las manos. Era un pequeño cofrecito de madera. Le preguntó a Brunildo si quería saber lo que estaba ahí.
Sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Porque Brunildo se imaginaba que algo maravilloso estaría ahí. El hada, con sus bellas manos blancas, abrió lentamente el cofre. Y lo que estaba ahí era un pequeño grillo con un instrumento musical. Sacó el grillo, lo puso encima del cofre y el animal comenzó a tocar el instrumento. Después que tocó el grillo, Brunildo quedó tan cautivado, pero tan cautivado. Véndemelo, 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 véndeme el grillo, véndeme el grillo, véndeme el grillo. Solo tengo un costal de monedas de oro. Yo me imagino que tu grillo cuesta muchísimo más. Es maravilloso. Pero acepta mi costal de monedas de oro. Acéptalo. Ay, Brunildo. El hada le dijo que estaba bien, que en efecto su grillo costaba muchísimo más, pero que porque le había caído bien, se lo vendía en ese simple costalito de monedas de oro. El hada inmediatamente tomó el costal y le dio a cambio aquel cofrecito de madera que Brunildo inmediatamente guardó en sus ropas. Desandando el camino andado, regresó a casa y en cuanto abrió la puerta principal, gritó: ¡Padre, padre, 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 venir, padre, padre, venir, padre, venir, venir, venga a ver, padre, padre, tiene que venir a ver, padre, venga! Se acercó el padre y Brunildo, inmediatamente, haciendo toda la expectación que le fue posible, abrió el cofrecito de madera lentamente, sacó al grillo, lo puso a un lado, le acomodó su instrumento y nada pasaba. El grillo ya no tocaba. Brunildo empezó a sudar y el padre se empezó a poner colorado, pero de molestia. Le dijo: pero si serás torpe, Brunildo, yo te mandé para que compraras ovejas, y llegas tú con eso. Escúchame bien, mañana vas a ir al pueblo y es la última oportunidad que te doy, y créeme que es la última. Te daré 2 costales, escúchame bien, 2 costales llenos de dinero y tendrás que comprar más ovejas, las que no compraste hoy y las que tendrás que comprar mañana. Es tu última oportunidad y si no lo haces bien, créeme, por tu madre muerta, que te corro de la casa. ¿Entendiste, Brunildo? Que te corro de la casa. Brunildo pasó saliva. Fue a su habitación a descansar porque mañana pues era una gran empresa lo que tenía que hacer. Se sentía nervioso, pero como pudo,
se volvió a quedar dormido. Sabemos que volvió a soñar que lograba comprar las ovejas y regresaba a casa con ellas. Despertó muy temprano sin desayunar, se fue al pueblo cercano, pero esta vez no se quiso ir por el mismo camino que el día de ayer. Para evitar encontrarse con el hada, tomó otro camino, quizá más largo, pero llevaba buen tiempo. Anduvo por ahí entonces, cuando de repente, detrás de unos arbustos, escuchó un ruido. Como era muy curioso, se acercó y encontró un hada. Pero esta hada era más bella, más guapa, más atractiva. Era un hada con el cabello rizado, la piel morena, morena, morena. Era muy bella. Delante de esta hada había un cofre, pero no era pequeño como el del grillo. Este era más grande. Brunildo, acercándose: ¿Qué tienes ahí? 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 Brunildo se imaginaba algo maravilloso, tremendamente maravilloso. El hada le dijo que estaba ahí el secreto mejor guardado de todo el mundo. Un animal maravilloso y mágico que podía tocar un instrumento como ningún otro animal. ¡Ábrelo! 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 Después de estas palabras, aquella mujer, con sus bellas manos, abrió lentamente el cofre. Y al hacerlo, ahí adentro se encontraba un animal, un topo que tocaba los tambores. Después de que Brunildo escuchó tocar al topo: ¡Véndemelo! 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 ¡Oh, maravilla de topo! ¡Véndemelo! 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 Y antes de que el hada pudiera negarse, Brunildo sacó sus 2 costales llenos de monedas de oro y los puso ahí encima de aquel cofre de madera. El hada no tuvo más remedio que aceptar el dinero de Brunildo, aunque le dejó muy en claro que su topo costaba un poco más, pero que, haciendo una excepción nuevamente, pues aceptaba su dinero y le daba el topo. Brunildo, como pudo, se cargó con aquel cofre de madera que era muy pesado, y vaya que Brunildo era un hombre delgado, 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 y apenas con ese cofre. Inmediatamente desandó el camino andado con dirección a la casa de su padre. Pensaba llegar y esta vez presumirle su gran compra. Estaba seguro que su padre, si bien en un momento no había sabido valorar aquel grillo, en cambio este topo sí que lo cautivaría por completo. El padre se convencería de que su hijo era brillantísimo, de que sus 2 costalillos llenos de moneda de oro no eran nada a comparación de este maravilloso, impresionante, magnífico topo. Brunildo, pues, cargaba
aquel pesado cofre. Y sudaba bastante. Cuando finalmente llegó a casa, y vaya que esta vez se tardó porque lo hizo prácticamente en la noche, puso el cofre en la puerta. Tocando, empezó a vociferar: ¡Padre! 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 ¡Venga, padre! ¡Que tengo algo maravilloso que mostrarle! ¡Padre! El grillo no era nada, padre. Esto sí que será fenomenal, padre. En cuanto escuchó los gritos de su hijo, el padre sabía lo que venía enseguida. Sin embargo, quiso contenerse y no gritar hasta que su hijo le explicara a detalle todo lo que había acontecido. Brunildo, haciendo toda una serie de caravana, de expectativa, abrió lentamente aquel cofre. El padre pudo ver el topo, pero no pasaba nada. Brunildo sacó al topo, sacó los instrumentos, los colocó cada uno delante del topo como él había visto que los tocaba, y no pasaba nada. Brunildo se puso nervioso, sabía todo lo que estaba en juego, pues su padre se podía molestar muchísimo. Volvió a colocar el topo, incluso hasta lo medio peinó, los instrumentos, y nuevamente esperando. Pero no pasaba nada. Y no pasó nada durante minutos. Finalmente el padre no pudo contenerse más y ahora sí, gritando bastante fuerte, muy molesto, muy irritado: Brunildo, te di la última oportunidad y la has desperdiciado. Eres una deshonra para esta familia, eres una deshonra para este pueblo. Quiero que te vayas ahora mismo, inmediatamente de mi casa. Fueron las palabras del padre. Corría entonces a Brunildo, lo dejaba a su destino, un chico tan torpe, ¿qué iba a hacer por el mundo sino torpezas? Pero su padre, sin tocarse el corazón, molesto y irritado por el grillo y por el topo, lo corre de la casa. Y así, el buen Brunildo, colocando su cofrecito de madera entre las ropas, donde iba el grillo, y cargándose del otro, donde iba el topo, salió de casa, triste, desconsolado, a ver qué sería de él, a ganarse la vida y el sustento. Brunildo llegó al pueblo cercano después de mucho rato de caminar, pues tuvo que cargar con ese tremendo cofre que se tardó bastante en llegar. Si salió de su casa, si su padre lo había corrido ya casi en la noche, pues Brunildo llegó al pueblo cercano hasta el día siguiente casi a mediodía. Se hospedó en una posada y como estaba tan cansado, inmediatamente se quedó profundamente dormido. Pero ese cansancio evitó que Brunildo cerrara la ventana y a mediodía se escuchaban los gritos
que provenían de esa ventana. Y es que se trataba del lacayo del rey, que en la plaza principal se había parado precisamente a leer el bando real. Señoras y señores, Su Alteza el Rey ha indicado que aquella persona que sea lo suficientemente graciosa para hacer reír a su princesa, a la princesa Segismunda, le dará como premio su mano y se casará con ella. Porque sepan todos cuantos escucharen esta proclama que la princesa Segismunda está enferma de tristeza, lleva días y semanas enferma de tristeza, y aquel hombre, aquel juglar, aquel saltimbanqui que la logre hacer reír, recibirá como premio la mano de la princesa. Y esto es palabra del rey, que así sea dicho y escrito en este bando real. Brunildo, ante tales gritos y proclamas, se despertó y escuchó muy atento todo de lo que se trataba el asunto. Él se sentía tan dueño de sí mismo, tan seguro y tan capaz de poder hacer reír a la princesa, que pensó que tomaría el reto. Después de todo, toda su vida había sido el hazmerreír de su pueblo, y ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no pararse delante de la princesa Segismunda y hacerla reír? Además, nadie sabía en ese pueblo que él tenía un as debajo de la manga. Podía hacer uso de su grillo y de su topo, y juntos los tres hacer reír a la princesa. Sí, sin duda era una gran idea, y Brunildo se sentía satisfecho y contento. Sin embargo, como no había dormido en días, se volvió a acostar mientras soñaba que todo le salía bien. Al día siguiente se levantó muy temprano, se bañó y arregló, y se fue a parar en la fila de las personas que intentaban hacer reír a la princesa. Y vaya que la fila era larga, pues había venido gente de todas partes, algunos muy importantes y distinguidos que no tenían ni pizca de gracia, pero querían intentarlo. Por supuesto que en la fila también había cientos de juglares y varios saltimbanquis esperando hacer toda clase de malabares, bromas, juegos, artificios, magias para arrancarle quizá una sonrisa a la princesa Sigismunda, y con suerte, una gran carcajada. Pero, uno a uno, fueron fracasando todos. Por más que lo intentaban, por más que se esmeraban, ninguno conseguía arrancarle siquiera una pequeña sonrisa. Intentos muchos, pero logros ninguno. Saltimbanquis fracasaban, juglares fracasaban. Todos y cada uno, por muy graciosos que fueran, eran derrotados ante la tristeza tan cruel y fría de la princesa Segismunda. Incluso hubo algunos que le arrancaron sendas carcajadas al rey, pero a ella nada. Finalmente, al tercer día, porque la fila, como les digo, era larga, le tocó el turno al buen de Brunildo, que en cuanto se paró en ese lugar, empezó a sentir las miradas de la gente y se empezó a poner nervioso. Tartamudeaba. Buenos días, princesa Segismunda. Buenos días. Y mejor se calló. Entendió perfectamente que si iba a poder hacer algo, no sería él, sino sus animales. En ese momento sacó su cofre de entre sus ropas y, abriéndolo lentamente, sacó al grillo. Le colocó su instrumento, que era una flauta. Después abrió el gran cofre, sacó al topo y acomodó sus instrumentos. Eran tambores. Y después
a ponerse nerviosísimo, porque sabía Brunildo que si no tocaban los instrumentos, el rey podría enojarse con él y hasta mandarlo matar, porque ya había hecho eso con 3 saltimbanquis que en lugar de causarle gracia, lo molestaron. Entonces Brunildo estaba ahí, nervioso, muy nervioso, esperando que sus animales tocaran sus instrumentos. Pero los segundos pasaban y estos no hacían nada. Y cuando el rey poco a poco empezaba a encolarizarse, resulta que afortunadamente los animales tocaron sus instrumentos. Tras escuchar aquel grillo tocando y aquel topo tocando, la princesa movió sus labios. Parecía que lo que había escuchado le había agradado bastante, y entonces en sus ojos se reflejaba una especie de alegría extraña, y poco a poco sus labios empezaron a mover en una mueca extraña para todo el mundo. Se trataba de una tremenda sonrisa. Todos ignoraban cómo es que ella sonreía, y todo el mundo, hombres y mujeres, quedaron sorprendidos. Incluso el rey tenía muchísimo tiempo, quizás desde que era una niña, que no veía sonreír a su hija. Así es que le pidió a Brunildo que volviera a motivar a sus animales para que tocaran nuevamente, que lo hiciera. Brunildo, sin saber muy bien qué hacer, volvió a acomodar los instrumentos de los animales, del grillo y del topo, pero estos ya no tocaban. Y Brunildo empezaba a ponerse muy nervioso. Pero nuevamente, como si los animales fueran conscientes e incluso se burlaran de su amo por esto, parecía que dejaban pasar el tiempo intencionalmente. Y cuando notaron que el rey se ponía nervioso y rojo de coraje, ellos pensaron que era el momento justo para tocar nuevamente.
Al terminar los animales de tocar, todo fue un absoluto silencio. La princesa Segismunda estaba callada y la gente igual. No sabían si esto había funcionado o no. De repente, a ella se le empezaron a mover los ojos de una manera extraña y en su rostro se dibujó una mueca que uno no podía saber si era de alegría o de tristeza. El rey por un momento pensó que sería de tristeza y se puso rojo de coraje, pero por otro momento pensaba que era de alegría y su semblante cambiaba. Brunildo estaba que le temblaban las piernas porque no sabía qué estaba pasando y de repente se empezó a escuchar una gran carcajada. Toda la gente empezó también a reír. La gente empezó a reírse y es que Segismunda por fin estaba riéndose, se estaba riendo. Era una tremenda carcajada. Incluso se empezó a mover los cabellos y se tiró al piso y daba vueltas y vueltas mientras reía y reía y reía. Y el rey no sabía qué hacer y Brunildo empezaba a sentirse salvado, aunque muy asustado porque le extrañaba bastante, igual a que a toda la gente, que Segismunda diera y diera vueltas en el piso, pero de repente se detuvo y todo mundo pudo disfrutar esas últimas carcajadas que salían de dentro de todo su ser y se expandían por el aire, unas grandes y hermosas carcajadas. Feliz, pudo respirar tranquila. Brunildo se supo salvado. Sabía perfectamente que había conseguido hacer reír a la princesa. En ese momento, todo el mundo se le quedó viendo al rey. Y antes de pararse, escuchó unos aplausos. ¡Bravo! 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 ¡Brunildo lo ha logrado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Brunildo es un héroe! ¡Bravo! ¡Bravo! Y al escuchar el vitoreo de la gente se puso rojo de vergüenza, pues jamás en su vida había sentido tanta estima. En ese momento, el rey se paró. Se acercó a Brunildo. Mi estimado Brunildo, yo, el rey de este pueblo, debo decirte que cumpliré mi palabra y a partir de este momento queda establecido que dentro de una semana exactamente en mi gran castillo se celebrará la gran boda entre usted, Brunildo, y mi hija Segismunda, que así sea escrito. La gente volvió a aplaudir. Y Brunildo se sentía muy contento y sabía que todo estaría bien. Finalmente, pasaron los días y llegó precisamente el día indicado. El día en que Brunildo se casaría con la princesa Segismunda. Se corrieron las invitaciones, por supuesto. Y llegó gente de toda Europa. También vino gente de Asia Menor, incluso de lugares más lejanos. Todo el mundo estaba entusiasmado y contento con la gran boda. Llevaron muchísimos obsequios y comida exquisita. Y en esa gran boda, a Brunildo se le ocurrió, a manera de regalo para su queridísima futura y próxima esposa, que
sus animales, el grillo y el topo, tocaran en la gran fiesta. Y para beneplácito del rey, así fue. El grillo y el topo tocaron en la gran fiesta real de Brunildo y la princesa Segismunda. La fiesta fue un total éxito. La gente estaba muy contenta, pues había mucho tiempo que no se celebraba una fiesta tan alegre. Incluso a Brunildo se le quitó lo tartamudo y empezaba a hablar con las personas del lugar. Se dejaba abrazar y felicitar por las señoras por haber logrado que a Segismunda se le quitara la tristeza. Incluso ella se veía contenta, aún conservaba esa sonrisa que parecía haber quedado como tatuada en su lindo rostro. Y Brunildo feliz y contento, dejándose abrazar, dejándose felicitar. Mientras tanto, el rey lo veía atentamente. En realidad, el rey sabía que Brunildo había corrido con muchísima suerte, que para nada era inteligente, para nada era brillante y que en realidad no quería que él se casara con su hija. Imaginen, por favor, imaginen los nietos que le daría. Torpes como él. Y el rey no quería nietos torpes. De alguna manera se las tenía que ingeniar para impedir que algo más pasara. Con esa idea en la cabeza se levantó de su lugar y mientras toda la gente bailaba y andaba dando vueltas por ahí feliz, contenta y borracha, el rey tomó su copa de vino y se acercó a Brunildo. Queridísimo Brunildo, queridísimo Brunildo, ahora ya eres parte de mi familia, queridísimo Brunildo. Pero déjame decirte algo, Brunildo, déjame decirte algo, queridísimo Brunildo. Pero vamos, antes de decirte lo que te tengo que decir, brindemos por tu futuro y el de mi hija. Queridísimo Brunildo, queridísimo Brunildo, queridísimo, déjame decirte que te quiero y te estimo como si fueras mi hijo. Y por esa razón te voy a decir que si en 3 noches, querido mío, si en 3 noches no logras consumar el matrimonio con mi hija, te echo a los leones. A los leones contigo, porque aunque te quiera tanto, aunque te estime tanto como si ya fueras mi hijo, yo necesito tener nietos. Y si en 3 noches no consumas el matrimonio, a los leones. Pero
Mientras le decía todo esto y Brunildo se asustaba con aquella noticia, el rey puso unos pequeños polvos en la copa de Brunildo y estos se mezclaron con el vino, a tal punto que no se distinguía el sabor. Esas hierbas eran utilizadas para crear un somnífero muy poderoso, que podía hacer que la gente pasara dormido días o incluso semanas. Se molieron finamente esas hierbas, generando un polvo que el rey virtió en la copa. Por último, brindó por última vez con su querido yerno. Brunildo dio un gran trago. Gracias, gracias por su cariño. Y créame que en 3 noches haré lo que me pide. Gracias, gracias, rey, gracias. Gracias, rey, gracias, gracias. Gracias, rey. Parecía que Brunildo tenía mucha sed porque se tomó completamente su copa de vino. Pero bueno, llegó el momento indicado en que toda la gente se iba a sus casas. Brunildo intentó tomar entre sus brazos a Segismunda, pero como era muy delgado y ya estaba un poco borracho, no pudo hacerlo. Así es que tomándola de la mano, la llevó a la alcoba nupcial. Ahí intentó darle besitos en las mejillas. Pero poco a poco, el somnífero empezó a provocar y a generar su efecto. Y aunque Brunildo quería darle besitos en las manos, en la mejilla derecha, del cabello tan bonito, poco a poco se quedó dormido. Y aquel sueño no le duró una noche ni 2, sino las 3 noches que le había pedido el rey. Y como no pudo consumar el matrimonio por estar dormido, cuando despertó estaba en una fosa con un fiero león delante de él. El rey había cumplido lo que prometió y era su malvado plan. Durmió a Brunildo para que no pudiera hacer nada y despertar a este en una fosa con un fiero león delante de él. El león se acercaba a Brunildo. Y Brunildo temblaba de miedo, temblaba de miedo, temblaba. En ese momento, el chico se acordó que siempre, por precaución, llevaba entre sus ropas aquel cofrecito con el grillo. Como última esperanza, lo sacó, lo abrió y puso al grillo a tocar. Mágicamente, esto sucedió. El grillo comenzó a tocar y el león se quedó quieto.
Resulta que a León le encantaba la música, pero sobre todo le fascinaba la música de flauta. Se hizo gran amigo del grillo. Pero lo mejor de todo eso es que esta situación de amistad entre los animales le daba la oportunidad a Brunildo de salvar su vida. Inmediatamente, en cuanto se vio libre, guardó al grillo en su cajita de madera entre las ropas. Fue hasta el castillo y tomó su cofre donde se guardaba el topo. Se fue al pueblo cercano donde se hospedó en aquella posada, a la misma que había llegado el primer día. Estando ahí se alimentó, se bañó y descansó. Pero en realidad estaba muy triste porque él sí se había enamorado profundamente de la princesa Segismunda. Le encantaba su forma de ser y sobre todo su sonrisa. Y pensando en esa sonrisa, escuchó una voz que salía del pueblo. Se trataba del lacayo. Sepan todos cuantos escucharen esta proclama que su Alteza el Rey ha decidido que su princesa Segismunda se volverá a casar, pero esta vez con un inteligente, gallardo príncipe prusiano. A Brunildo le puso muy triste la noticia, no solo porque se iba a casar con un príncipe inteligente de Prusia, sino porque iba a perder definitivamente a su amada. Mientras tanto, en el reino se hicieron los preparativos para la boda. En esta ocasión no sería una gran fiesta, no era necesario. Se organizó una pequeña celebración, pocas personas, la comida necesaria y bueno, en esta ocasión no habría una banda de músicos tocando, ni el grillo ni el topo, por supuesto que ellos no tocarían en la celebración. Se trataba entonces de festejar la boda de su hija Segismunda con el príncipe prusiano. Y una celebración pequeña bastaba, porque lo que quería el rey ahora no era una gran fiesta, sino simplemente preparar el camino para tener nietos, herederos al trono. Mientras estaba la fiesta y la gente se acercaba a felicitar al prusiano, el rey nuevamente se paró de su lugar, tomó su copa y se acercó a su yerno. Queridísimo príncipe prusiano, déjeme decirle que estoy contentísimo de que usted sea de mi familia y que sea el futuro padre de mis hijos. Nada me podría hacer más feliz que ver unos niños corriendo por el campo, por nuestro campo que nos pertenece como todas estas tierras. Queridísimo príncipe prusiano, pero déjame decirte algo, yerno mío, déjame decirte algo, queridísimo yerno, y es que si en una noche, y es que ya no tengo tiempo que perder porque lo perdí mucho con Brunildo, si en una noche, queridísimo yerno, no consumas el matrimonio, te echo a los leones, escúchalo bien. Y tras decir esto, ambos brindaron. Cuando llegó el momento, el gran príncipe prusiano, que era grande y fuerte, tomó entre sus brazos a Segismunda, la llevó a la alcoba y ahí empezó a besarle las manos y los brazos. De tantos besos, le empezó a dar sed. Y por supuesto que tenía su copa de vino a un lado. Pero en un rincón, entre la penumbra, se encontraba Brunildo, que se había metido al castillo el día de la boda y estaba ahí en la alcoba nupcial. ¿Qué hacía ahí? Y es que él tenía su plan. Abrió el cofrecito y salió el grillo. Caminó por el piso. Se subió por la sábana. Incluso caminó encima del príncipe prusiano. Hasta llegar a la copa de vino. El grillo vació en ella algo. No se trataba de un somnífero como habían hecho con Brunildo. No, se trataba de un laxante.
Brunildo había pensado en cómo impedir ese matrimonio y esto fue lo que se le ocurrió. El grillo virtió un laxante en la copa de vino del príncipe prusiano. Y cuando éste, de tantos besos que le daban en las manos y en los brazos y en las mejillas, se le secó la boca, tomó su copa y dando un gran trago, la puso en su lugar. Siguió besando, pero empezó a sentir un dolorcito en el estómago. Él quería seguir besando, pero el retortijón se hizo más fuerte y todo lo que había comido en la gran boda empezó a moverse en su estómago. Antes de darle un gran beso, la princesa hizo como que no escuchaba nada. Y el príncipe siguió intentando abrazarla y besarla. Pero de repente el retortijón se hizo más fuerte y... No había duda, tenía que ir a otro lugar a pasar su desventura. Pensaba que podría recuperarse pronto, tomarse algo y regresar, pero no pudo. Lamentablemente, el laxante había sido tan, pero tan poderoso que aquel príncipe prusiano pasó toda la noche en el campo, sufriendo y adolorido del estómago. En ese momento, cuando ya se había ido el príncipe prusiano, Brunildo salió de la penumbra. Resulta que era un plan que habían orquestado ambos. Que Brunildo, antes de que el lacayo se regresara al reino, se acercó a él y le mandó un recado a la princesa Segismunda y los dos pudieron ponerse de acuerdo y armaron este plan. Antes de que el rey se diera cuenta, los dos se escaparon y jamás se volvió a saber nada de ellos en ese reino. Se cuenta y se sabe que se ganaban la vida haciendo espectáculos en los pueblos. Los instrumentos eran tocados por el grillo y el topo. La princesa Segismunda bailaba y el buen Brunildo se quitaba el sombrero y pedía unas monedas. Y fueron felices por siempre.